Buenas tardes, alumnos, compañeros de la clase de los métodos cuantitativos de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a tener una clase muy interesante, muy padre, porque vamos precisamente a platicar sobre los métodos cuantitativos, sí, los datos cuantitativos, que es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque son muy, muy importantes. Y para empezar, pues hay que ver qué son los datos cuantitativos. Bueno, los datos cuantitativos son aquellos que consisten en cualquier información cuantificable que pueda utilizarse para poder realizar cálculos matemáticos y análisis estadísticos, de forma que puedan tomarse decisiones en la vida real basadas en estas derivaciones matemáticas. De hecho, todo lo que se puede medir y contar, decimos que se puede cuantificar. El concepto de datos cuantitativos, pues nos hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que es obtenida mediante algún método de investigación. De hecho, la manera de cuantificar los datos obtenidos en nuestro estudio, pues nos dará la pauta hacia qué rumbo nos estamos dirigiendo. Y de ahí, pues, como les comentaba hace rato, la importancia de su correcto análisis. ¿Para qué? Para poder demostrar si estamos en lo correcto o no, ¿sí? Sobre todo si vamos a hacer una tesina, pues ver si estamos correctos o no en la hipótesis que planteamos en esta tesina. Ahora, se denomina investigación cuantitativa, regresándome un poquito, aquella que genera datos numéricos o estadísticos para cuantificar opiniones, también comportamientos o cualquier variable que se haya definido para ser objeto de estudio. De hecho, en la actualidad, las encuestas online pues son la mejor solución para la obtención de los datos cuantitativos, ya que así pues puedes llegar a más personas en mucho menos tiempo y además pues poder asegurar los resultados y que estos sean más honestos para un posible análisis. A través de la encuesta online, muchachos, que es el método que más se está utilizando ahorita, vamos a poder conocer opiniones y actitudes de los encuestados que estén formando parte de nuestra muestra representativa, por lo que también debemos valorar este factor para reducir el margen de error y el éxito de nuestra investigación. Recordando lo que platicábamos la vez pasada, que entre más grande sea la muestra, muchachos, tiene mucho menos margen de error, ¿sí? Hay que tener por ahí cuidado con eso. Vamos también, muchachos, a ver los tipos de datos cuantitativos. Y es que existen diferentes tipos de datos cuantitativos. Y ahorita vamos a verlos con algunos ejemplos, cada uno de estos tipos de datos cuantitativos. Primeramente, vamos a ver los datos cuantitativos continuos. Este tipo de datos cuantitativos se refiere al flujo constante de valores posibles de la variable y estos datos no se restringen a valores enteros, aunque normalmente son reducidos a valores enteros por aproximación. De hecho, los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse y tienen entre sus características que pueden dividirse. Por ejemplo, medir la altura de una persona. Podemos medir la altura en metros, en centímetros, inclusive dar una medida hasta en milímetros. Es decir, los datos son continuos.
En la edad, podemos definir la edad en años, meses, inclusive hasta en días, ¿sí? Y para facilitar el análisis de datos cuantitativos, en ocasiones algunos expertos en investigación deciden, ya sea por iniciativa propia o por convicción, agrupar los datos en categorías según sus valores, por los que pues van a poder ser encontrados dentro de ciertos rangos o bajo un umbral determinado. Dicho esto, vamos a pasar a los datos cuantitativos discretos. Prácticamente en este tipo de datos estamos hablando de números enteros y por valores completos, ¿sí? Y estos datos cuantitativos se cuentan, no se miden. Por ejemplo, números de hijos, número de adultos o mascotas en su familia. Bueno, pues son datos discretos porque se cuentan por números indivisibles. No puedes tener 2.5 hijos o 2.7 hijos o haber 7.4 adultos o podemos tener 1.3 mascotas, ¿sí? De hecho, los datos discretos también pueden ser categóricos. Es como decir si prefieres el color rojo o el azul, ¿sí? Si eres hombre o eres mujer, o si un producto es bueno o es malo, ¿sí? Estos son los discretos. Ahora, terminando este tipo de datos, están los métodos de recolección de datos cuantitativos. Existen, de hecho, diversos métodos de recolección de datos cuantitativos. Y, de hecho, ahorita vamos a describir algunos que son los que más se emplean. Puede ser por encuestas. De hecho, las encuestas son uno de los métodos más utilizados para la recolección de datos cuantitativos, debido a que permiten recoger las opiniones de un rango de la población. De hecho, un factor crítico sobre las encuestas es que las respuestas recogidas deben ser tales que puedan generalizarse a toda la población sin discrepancias y siendo siempre significativos. De hecho, las encuestas en papel eran fue una de las formas tradicionales de recolectar datos cuantitativos, pero eh, el mundo ha cambiado y hoy en día han evolucionado hacia las encuestas online, que por cierto son el método, como platicamos hace rato, más utilizado. Ahora, existen diferentes opciones de respuestas para una encuesta, por lo que los investigadores utilizan las que consideren más adecuadas para una pregunta concreta. De hecho, las preguntas cerradas constituyen una parte muy importante, ya que estas son muy eficaces para la recolección de datos cuantitativos. Otra herramienta muy utilizada es la escala de Likert, y ya que esta nos permite medir el nivel de acuerdo o desacuerdo con un enunciado determinado. Eh, un segundito, por favor. Existen una gran variedad de bases de datos en línea a los que podemos acceder y podemos analizar gratuitamente para obtener los datos cuantitativos.
De hecho, en algunos casos, en lugar de llevar a cabo una investigación original con fuentes primarias, muchos de los investigadores optamos por realizar una investigación de escritorio. Esta investigación de escritorio se lleva a cabo mediante el analizar, interpretar datos recopilados previamente de forma que se adapte a su propio proyecto de investigación. De hecho, si vamos a utilizar eh, algunos datos ya existentes o alguna base de datos ya existentes, pues hay que buscar que esa base de datos sea real, sí, muy apegada a la realidad, como por ejemplo los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, eh, la página del INEGI con datos de la Oficina del Censo o algunos datos abiertos del Banco Mundial que, que son investigadores serios. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces en Internet hay información, muchachos, que no es de lo más veraz. Entonces, necesitamos buscar fuentes que sean muy veraces en caso de que tengan esa información que a lo mejor a nosotros, pues, se nos va a ser muy difícil obtener. Por ejemplo, te puedes meter al INEGI y le puedes decir, bueno, ¿cuántos habitantes hay en el estado de Nuevo León? Ellos ya hicieron un censo, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil obtener esa información que nosotros hacerla y luego arrastrarla. Mejor la agarras, pero ya sabemos, ¿sí? De dónde agarrarla. O datos del gobierno federal, o datos del gobierno estatal, eh, eh, de empresas, de instituciones serias, ¿sí? O de instituciones gubernamentales, principalmente. Ahora, los experimentos. Un experimento no es otro método habitual que suele incluir un grupo de control o un grupo experimental. De hecho, el experimento está controlado y las condiciones pueden manipularse en consecuencia. Se puede examinar cualquier tipo de registros implicados y pertenecen al experimento, por lo que estos datos cuantitativos son muy amplios. De hecho, los experimentos controlados, las pruebas A y B, los experimentos a ciegas y muchos otros entran en esta categoría. Ahora, vamos a ver el análisis de los datos cuantitativos. Eh, la recolección de los datos cuantitativos constituye una parte muy importante del proceso de investigación. Sin embargo, estos datos tienen que ser analizados para darle sentido. De hecho, existen un montón de métodos para poder analizar estos datos cuantitativos, como por ejemplo la tabulación cruzada. La tabulación cruzada es un método de análisis de datos cuantitativos y es uno de los más utilizados, sobre todo porque utiliza una forma tabular básica para hacer inferencias entre diferentes conjuntos de datos en el estudio de la investigación. Generalmente contiene datos que excluyen mutuamente o que tienen una relación entre sí. También está el análisis de tendencias. El análisis de tendencias es un método de análisis estadístico que permite observar los datos cuantitativos que se han recogido durante un largo periodo de tiempo. Y este método de análisis de datos ayuda a recoger la información sobre los cambios de los datos a lo largo del tiempo y si pretende comprender el cambio de las variables, pues también hay que tener en cuenta que una de ellas siempre permanece inalterada. Entonces podemos ver, por ejemplo, un análisis de ventas. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que el análisis de ventas de tantos años, nosotros vendemos juguetes, nos damos cuenta que en el mes de diciembre vendemos más juguetes. Entonces, si tú ves dónde sube, ¿sí? Esa venta, y ¿sabes qué? Luego también sube en enero, y luego, ¿sabes qué? El Día del Niño, y luego, ¿sabes qué? También sube cuando
salen los niños de curso escolar en vacaciones o suben la venta de bicicletas. Nos vamos a dar cuenta por los picos, ¿sí? Y que son repetitivos durante un largo periodo de tiempo. Entonces vas analizando las tendencias de lo que puede pasar e inclusive pueden ser proyecciones, ¿sí? ¿Sabes que hay que prepararnos? Porque en diciembre y enero vamos a vender un montón de juguetes. Hay que resurtir las bodegas. Y no hay que comprar tanto, sí, después de verano, porque hay algunos meses en los que no se van a vender los juguetes. Está también el análisis de Max Diff. Este análisis de Max Diff es un método de análisis cuantitativo que se utiliza para medir las preferencias de los clientes de compra y qué parámetros se sitúan por encima de los demás en este proceso. De una forma muy simple, este método también se denomina método mejor-peor. Y este método es muy similar al análisis conjunto, pero es mucho más fácil de aplicar y puede utilizarse indistintamente. También está el análisis cojoint. Este análisis también se le llama análisis conjunto y es un método de análisis de datos cuantitativos que analiza las preferencias de los consumidores en torno a un conjunto de características de un producto o servicio eh, frente a otro. Y este método, pues, posee la capacidad de poder recopilar y analizar algunas métricas avanzadas que proporcionan una visión profunda de las decisiones de compra. De esta manera, los parámetros que se clasifican se van clasificando conforme son más importantes. También tenemos el análisis TURF. De hecho, esta es una metodología de análisis de datos cuantitativos que evalúa el alcance total en el mercado de un producto o servicio o una combinación de ambos. Y este método es utilizado en las organizaciones para poder comprender la frecuencia y las vías por la que sus mensajes llegan a sus clientes y a los posibles clientes. ¿Por qué? Porque esto los ayuda a ajustar sus estrategias de salida al mercado. También tenemos por ahí, muchachos, el análisis de brechas. Esta es una matriz, ¿sí? Pero es una matriz de lado a lado para representar los datos cuantitativos que ayudan a medir la diferencia entre el rendimiento esperado y el rendimiento real. Este análisis de datos ayuda mucho a medir las deficiencias en el rendimiento y las cosas que hay que hacer para salvar la brecha. Como podemos ver, y como pudimos entender, el análisis de datos es fundamental en la toma de decisiones basadas en la investigación. Y para ello, pues se recurre a un análisis de comparaciones numéricas y estadísticas, y un análisis de datos cuantitativos. Entre más eficaz sea, nos va a mantener en el camino correcto para poder comprobar nuestra teoría y sobre todo tomar mejores decisiones. De hecho, los datos cuantitativos nos dan las bases, nos dan el soporte y sobre todo nos dan mucha confiabilidad a nuestra investigación y los podemos ubicar por categorías, por formas y sobre todo para darle un orden de acuerdo a su importancia en unidad de medida, ¿sí? De hecho, ya teniendo los datos, pues podemos realizar con ellas algunas gráficas, algunas tablas para representarlo, etcétera, etcétera. Y si vamos a medir, entonces vamos a cuantificar.
pero existen también métodos de investigación que nos dan la posibilidad de obtener datos cuantitativos como cualitativos, que son observaciones de campo o que son sondeos y encuestas. Eh, por ejemplo, podemos obtener datos cuantitativos simplemente con una pregunta donde los encuestados tengan como opción para contestar sí o no, ¿sí? Esto, claro, para las típicas y clásicas preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿conoces la nueva camioneta Ford Explorer? Flo- eh, eh, Ford Explorer, y así o no. En cambio, muchachos, si realizamos preguntas abiertas, vamos a estar generando datos cualitativos, puesto que ¿por qué? Porque estamos pidiendo a los encuestados una descripción del tema en cuestión, como por ejemplo, menciona tu experiencia, ¿sí? De haber manejado una Ford Explorer. Ah, pues ahí va a decir, híjole, pues tuve una buena experiencia, tuve una mala experiencia, muy dura en el manejo, o muy suave, o la camioneta es muy rápida, o gasta mucha gasolina, o batallo mucho para estacionarme, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, hay que, hay que siempre, siempre estar, si vamos a poner sí o no, con datos cerrados, ¿sí? Siempre, normalmente sí o no. O a veces podemos manejar encuestas este, con respuestas del 1 al 5 en el que ellos elijan una y de ahí vamos a sacar porcentajes, ¿sí? Como por ejemplo en las votaciones, ¿sí? Para alcalde de Monterrey, ¿sí? Ustedes ven precisamente están viendo como un ejemplo real que estamos viviendo ahorita en la actualidad, eh, las campañas y las casas encuestadoras no son, no hacen más que hacer, recopilar datos para hacer investigaciones cuantitativas. Entonces le ponen, número 1, Adrián de la Peña, 34%. Mariano Rodríguez, 22%. Maderito, 12%. ¿Sí? Ellos sacan, hacen la encuesta y preguntan, ¿quién es tu candidato? ¿El A, B o C? Ah, pues tal. Entonces ellos sacan allí, cuántos a la respuesta 1, cuántos a la 2, cuántos a la 3. Entonces ya sacan los datos, sacan las métricas y entonces sí pueden decir, ¿sabes qué? En una muestra de tantos, el resultado es este. Lógicamente lanzan un montón de encuestas, pues para obtener resultados más cercanos a la realidad, ¿sí? En resumen, muchachos, pues los datos cuantitativos son la base del análisis estadístico. Son datos que se pueden medir, se pueden verificar y que nos dan información acerca de las cantidades, es decir, información que puede ser medida y escrito con números, ¿sí? De hecho, los datos cuantitativos definen un número, recordando que los datos cualitativos son descriptivos. Entonces, los datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que a la hora de analizarlos nos van a dar por ahí la información para saber, sobre todo a la hora de hacer una tesina, si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. Ahora, si ustedes tienen una hipótesis y a la hora de la hora su investigación dice que la hipótesis es incorrecta, ustedes no se preocupen, la tesis está bien hecha.
¿Por qué? Si el resultado no salió como yo puse en la hipótesis. Ah, porque la investigación está correcta, pero no es como esperabas. Pero todo el trabajo está bien hecho. ¿Sí? Quería comentarles algo bien importante antes de irnos, mis chavos. Mañana voy a estar subiéndoles por ahí, muy temprano en la mañana, la actividad número 7 para que empiecen a realizarla. Y de una buena vez, muchachos, nos marca el calendario que tenemos que hacer la primera parte o el examen parcial. Y para el examen parcial siempre dejo un trabajo, ¿sí? No muy largo, más o menos como con la estructura como de un ensayo, este, y por ahí les subo las características del mismo, este, pero sí les voy a dejar suficiente tiempo para que lo hagan, ¿sí? De hecho, esta semana vamos a entregar las 6 y luego la otra las 7 y luego la otra el trabajo final. No les voy a empalmar la 8, ¿sí? Terminando el examen, el trabajo, la primera parte del trabajo final, que va a decir ahí examen parcial, pero no examen parcial, es trabajo, ¿sí? Terminando esta primera parte de un trabajo final, lo voy a partir en dos para que tengan ustedes oportunidad de hacerlo y no extendernos mucho. Igual para la materia de los recursos financieros. Entonces va a ser la semana 7 y luego en la semana 8 vamos a hacer eso, ¿sí? No más que aguas, porque luego voy a poner la semana 8, pero va a ser la semana 8 de actividades, ¿sí? No estamos tomando en cuenta la semana del examen, ¿sí? Porque no quiero ir 5, 6, 7, 7, 9. Pues si la 8 no va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Examen y luego sigue la semana 8, ¿sí? Y como quiera, yo siempre les pongo de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Para que no tengan por ahí alguna, o que se me vayan a querer apresurar a hacer la 8 porque la 8 todavía no se las voy a subir. Me voy a tardar un poquito más en subirla, porque les voy a dar ese tiempo para que hagan la actividad del examen parcial. Entonces, no se preocupen, muchachos, no está largo, no está difícil, está muy sencillo y me he dado cuenta con el tiempo que cada vez me aparecen más 10 en las tareas. Eso quiere decir que ya encontramos la forma en que deben realizarse las tareas, ya ponemos bibliografías completas, hacemos investigaciones más profundas, están mejor redactadas, están más completas y eso nos lleva a que cada vez tenemos más dieces. Y me da mucho gusto porque vamos apenas en la primera parte. Eso quiere decir que si seguimos una tendencia, para las últimas actividades vamos a estar sacando puros dieces. Y, y de eso se trata, muchachos, que en base al trabajo vayamos nosotros recogiendo frutos y los vayamos viendo, ¿sí? Entonces, mañana van a tener esta clase síncrona ahí ya puesta en su plataforma. Les voy a subir las 7 y a lo mejor pasado mañana ya les subo lo del trabajo final, dependiendo porque traigo por ahí las tareas que me acaban de entregar. Necesito revisarlas, entonces ya sea mañana o pasado, mañana les subo las 7 y luego ya les subo lo del examen parcial. ¿Alguna pregunta? No, todo en orden. Perfecto. Bueno, pues sin más, Adolfo, cualquier cosa ahí por el botón del tutor. Por cierto, te realicé una tarea muy buena, ¿eh? Sí, me Sí, acuerdo ya vi la calificación, muchas gracias. no, gracias a ti que eres cumplido y haces las cosas bien. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana
a las 6 en métodos cuantitativos y a las 6:45, no, perdón, no, nos vemos a las 6 en los recursos financieros y a las 6:45 en métodos cuantitativos. Ya está. Buenas Hasta luego. noches. Gracias, Adolfo. Dios te bendiga. Bye.